En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos buenos días. Como siempre, aquí María Elena, muy feliz de estar compartiendo con ustedes, de poder ingresar a sus vidas, a sus hogares, para que el Señor con su infinita misericordia nos vaya transformando y vaya haciéndonos a través del tiempo seres cada día mejor. Porque de eso se trata, de que nosotros lo logremos, de que cambiemos nuestra vana manera de vivir por cosas que agraden a Dios, por actitudes que agraden a Dios. Porque al final de cuentas, en este mundo no agradamos a nadie, porque lo que para mí es bueno, para otra persona no es tan bueno. Y en cambio Dios sabe cuáles son las intenciones de mi corazón y Él sabe cuáles son los deseos que yo tengo de agradarlo a Él y de compartir con Él todas estas buenas nuevas de salvación y que para mí es un placer compartirla con ustedes. Pues hoy vamos a siempre en el tema enfoque al estudio de Dios. Dentro del tema ved aquí al Dios vuestro, vamos a ver el tema enfoque al estudio de Dios. Pero como siempre, no sin antes elevar una plegaria al Señor para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos guarde, para que nos libre de todo mal y así poder seguir el transcurso de esta vida compartiendo con Él las buenas nuevas de salvación y todas las bendiciones que Él quiera darnos. Usted en su familia, en su hogar, en donde quiera que usted esté, comparta conmigo esta oración. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia para darte gracias por este año, que aunque no ha sido un año más muy placentero para toda la humanidad, pero sabemos que con tu infinita misericordia nos has protegido hasta el día de hoy. Queremos cerrar este año con todas tus bendiciones, tu protección, tu aprobación sobre todo, Señor, porque nada hago yo con que el mundo me apruebe si tu Padre eterno no me apruebas y me vas a encontrar allá a falta, porque el fin vendrá en cualquier momento y necesitamos estar de acuerdo contigo en todas las cosas. Así es que bendice a todas las personas que escuchan a través de este medio de comunicación, a través del YouTube y de la radio. Bendícelas, protégelas y guárdalas y ayúdalas a ser cada día mejor hasta que venga el fin. Te damos gracias, Padre eterno, por toda tu protección y te pedimos humildemente que nos ayudes a entender este programa de la mejor manera posible y a exponerlo también de la mejor manera posible, porque sin tu ayuda no lo podemos lograr. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver aquí enfoque al estudio de Dios. El carácter es revelado de la manera que uno actúa. Mis actitudes demuestran lo que yo soy, no lo que yo hago, es lo que yo soy. Por la simple razón de que nosotros hacemos lo que hacemos por lo que somos, por lo que somos. Debe tenerse en cuenta la obra de engaño que los seres pecadores practican, porque algunos son muy expertos en aparentar lo que no son.
Sin embargo, el tiempo ha de venir cuando lo de enmascarado es descubierto y la persona es vista por lo que ella es. Nosotros somos unos artistas en camuflaje, somos unos artistas en actuación, porque siempre damos una cara que no tenemos, siempre llevamos una máscara puesta, a veces una máscara de bondad y no somos tan bondadosos, a veces una máscara de seguridad y somos temerosos, a veces una máscara de ser una persona muy, muy espiritual y no lo somos, no lo somos. Así es que va a llegar el momento en que esa máscara se nos va a quitar y ahí vamos a quedar a la vista y paciencia de todo el mundo tal como hacemos, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, con nuestros errores, con nuestras, nuestro temor, todo va a quedar al descubierto. Pero bueno, mientras tanto, tratemos de ir mejorando nuestras actitudes y actuando de una manera positiva. Es la forma natural de las cosas. Se deduce que la más grande de estas dos revelaciones debe ser la que fue demostrada durante la Gran Rebelión, porque es bajo la presión de grandes pruebas y dificultades que las aptitudes ocultas en la naturaleza de uno son reveladas. Cuando a mí me ponen contra la pared, es cuando yo realmente demuestro lo que soy. Si soy una persona peleona, agresiva, eso es lo que me va a salir. Si soy una persona manipuladora, eso es lo que va a saltar en ese momento. Si soy una persona compasiva y temerosa de Dios, también lo voy a demostrar. Pero es durante la prueba que uno revela el verdadero carácter que uno tiene. Por lo tanto, la más concreta y clara revelación del carácter de Dios nos es provista debido a la entrada del pecado. Siendo esto así, hay algunos que despiadadamente acusan a Dios de haber introducido el pecado deliberadamente, a fin de ser provisto de un escenario en el cual demostrar tales profundidades de sí mismo y que de otra manera sería imposible. ¿Por qué? Porque nosotros le damos cualidades a Dios que Él no las tiene, son nuestras cualidades, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar. Y pensamos que Dios es así como nosotros somos, y no es así. Dios es Dios. El enemigo de Dios y hombre es el originador de estas acusaciones que el verdadero Hijo de Dios tratará con el desdén que merece. Él es el especialista en mentir y en hacernos a nosotros creer cosas que no son, porque yo me puedo creer muy santa, muy pura, muy casta, pero no lo soy, pero como yo me engaño a mí misma, porque hay personas que nos llegamos a creer nuestras propias mentiras, entonces decimos, no, yo no soy así, yo no soy así. No obstante, hay todavía las dos situaciones en que la conducta de Dios es la revelación de su carácter. Las condiciones que prevalecen en estas dos áreas son muy diferentes, pero Dios permanece invariable a través de todo esto. Él es lo que es, Él es esencia pura y Él no puede ser diferente. La aparición del problema del pecado y la presión hecha para lograr un cambio en los ángeles, hombres y naturaleza no produjo absolutamente ningún cambio en Dios. Mire, yo le puedo hacer un berrinchito a Dios y Dios no va a cambiar. Yo no lo voy a manipular con eso. O lo puedo manipular y decir, bueno, Dios, me voy a portar bien, pero por favor te pido que me se concedas tal deseo. Pero Dios sabe que lo estoy manipulando, que no es eso, que yo soy una manipuladora. Entonces, Él no cambia.
Él es lo que es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a leer Hebreos 13:8 para ver qué nos quiere decir el Señor. Ay, no la puse. Hebreos 13:8. No importa. Aquí está la palabra de Dios y siempre se me pasa alguna cita en que no la anoto. Hebreos 13:8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a leer también Malaquías 3:16. A ver qué nos dice el Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tenemos un libro de memorias, porque si nosotros le tenemos temor a Jehová y pensamos en su nombre, entonces está escrito en las memorias, porque Jehová escuchó y oyó. Vamos a leer también Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Repito, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Y vamos a leer también Romanos 1:23, que dice así: y cambiaron. ¿Quiénes? Los hombres. Porque Dios, ya vimos que no, en Él no hay mudanza ni variación tampoco. Entonces, ¿quiénes son los que cambiamos? Los hombres. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué? Porque somos así. Los seres humanos estamos hechos para adorar a un ser supremo, Pero como no lo podemos ver, ni lo podemos oír, ni lo podemos palpar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscarnos una imagen que lo sustituya. Y nos hacemos idólatras. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que dice Romanos 1:23. Me busco una imagen de un hombre que es corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles, o de lo que sea. Pero yo necesito adorar. ¿Por qué? Porque fui hecho para adorar. Y como a Dios no lo puedo ver, ni lo puedo sentir, porque no me da la gana hacerlo, porque en la creación está demostrada su divinidad, entonces no lo quiero ver. Porque si yo agarro un huevo y lo encubo, y una gallina lo encuba y sale un pollito, ¿cómo usted puede decir que de una yema y de una clara se va a convertir en un pollito? Solo la mano de Dios y la misericordia de Dios lo puede hacer. Un día de estos me mandaron una fotografía de aves, las aves migratorias, que vienen en perfecta sincronización, volando por los espacios, por el cielo, para llegar a la zona donde van, de destino donde van. ¿Quién produce esa sincronización en las aves? Dios, nada más que Dios. Sembrar una semilla en el campo y que de ahí florezca un árbol que produce frutos, cada uno según su especie, porque yo nunca he visto un naranjo producir mangos, ni un mango producir jocotes. Solo Dios puede hacer eso. Pero no lo queremos ver. Entonces buscamos qué adorar. Porque Él no es variable.
Él no cambia, Él es Él. Pero no puede dejarse ver por nosotros, porque si nosotros lo lográramos ver, ahí mismo moriríamos. Él es un Padre tan amoroso, pero tan amoroso, que Él no permite que lo veamos para que no muramos. Pero lo podemos sentir, ¿ah? Pero no lo viamos. ¿Por qué lo viamos? Porque me aparté de Él. Por medio de mi pecado, me aparté de Él. Un día de esto le decía a un hijo mío, no ofendas a Dios, porque Dios se va a apartar de Él. No, yo sé que Dios no se va a apartar de Él, pero Él sí se va a apartar de Dios. Y si usted ofende a Dios, se aparta de Él. Entonces, cuando uno se aparta, ¿lo puede sentir? No. ¿Puede ver en la naturaleza la mano creadora de Dios? No. Se acostumbra uno tanto a ver las cosas que ya ni las percibe. Pero estas evidencias confirman que Dios no siguió una cierta línea de conducta antes de la entrada del pecado, y luego, cuando el pecado apareció, se ocupa en actividades extremadamente desconocidas al periodo antes del surgimiento del mal. Ante la emergencia del pecado, reveló de Dios más de las mismas cosas que él siempre estaba haciendo. Cuando llegó el pecado, Él no cambió. Siguió, uno peca y Dios lo sigue amando. Uno se aparta de Él y Dios lo sigue protegiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? No nos damos cuenta, no lo sentimos. Entonces decimos, Dios es malo, me abandonó. Igual que cuando uno no le da a un hijo lo que él pide, o cuando uno no le da a un hijo lo que él quiere, o simplemente no le da la razón. Entonces piensan, ya no me quiere, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, porque no me está dando lo que yo quiero. Y uno no le puede dar lo que él quiere, porque eso le va a destruir y le va a hacer daño. Entonces, mejor no se lo doy. Pues igual es Dios. Él nos ama tanto, 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 que Él nos da lo que Él considera que nos debe dar. Y Él no cambia, Él no cambia. Es el mismo amor que Él tiene, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justicia. Y un día no va a actuar justamente y otro día no va a actuar injustamente. A causa de que no había ocasión para castigar, nadie tiene dificultad para ver que antes de la caída Dios nunca hizo tal cosa. Sin embargo, subsiguiente a este triste día, un cambio completo de condiciones exigió de Dios, como el responsable gobernante de todo, una solución satisfactoria y permanente. Cuando el pecado entró en el cielo, las cosas cambiaron, la circunstancia cambió, y eso hizo al Señor tomar ciertas medidas para poder continuar. Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como Él es amor, siguió amándonos y mandó a Jesucristo, su Hijo, para que muriera por nosotros. ¿Dejó de amarnos? No. ¿Dejó de tener amor? No. ¿Dejó de ser misericordioso? No. ¿Dejó de ser justo? No. Y la solución que tenía que dar tenía que estar dentro de su amor, de su justicia y de su misericordia. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los hombres entienden solamente por el uso de la fuerza como solución. Nosotros entendemos que cuando un hijo se portó mal, hay que darle un castigo. Que cuando un árbol no produce fruto, hay que cortarlo. Que cuando una persona miente,
hay que castigarla. Entonces, esa característica del hombre se la damos a Dios, se la damos a Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver de otra manera. Y esta es la única forma que conocemos, produciendo una rápida interpretación de todas las acciones reportadas de Dios en el Antiguo Testamento como siendo de este carácter. Para tales, la declaración que Dios absolutamente nada hizo después de la caída, que no hiciera antes, con todas sus implicaciones, ciertamente será una declaración alarmante y difícil de aceptar. ¿Cómo es posible que un papá, viendo un berrinche que le hace un chiquito, un niño, no lo corrija? Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que ese hombre que es tal cosa, es un mentiroso, Dios no lo corrige? Tiene que corregirlo. Pero a mí no, a mí que no me corrija. Porque yo no merezco esos castigos. Pero para los demás sí son necesarios. Entonces queremos ver a Dios como un Dios castigador. No obstante, ha de ser la verdad. De otra manera, estamos obligados a aceptar la idea de que el pecado produjo un cambio en Dios, forzándolo, después de su aparición, a hacer cosas que Él nunca las había hecho antes. Y esto no puede ser, y con todo Dios permanece como un Dios invariable e incorruptible. Aunque el pecado entró y aunque se tomaron decisiones extremas, Dios no cambia. Algunos no pueden decir que este argumento pierde valor cuando se considera que de Dios algo distinto al dar a su Hijo como sacrificio por el perdido. ¿El amor de Dios cambió? No. Tan es así que entregó a su unigénito Hijo, porque la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor, la misericordia y la justicia estaban en Cristo Jesús. Pero cuando la función de Cristo en la eternidad pasada es correctamente entendida, será visto que Dios había dado a su Hijo unigénito al mundo criado para sus bendiciones mucho tiempo antes de que el pecado entrara en el universo. La encarnación de Cristo en la familia humana no fue algo nuevo para Él. Fue una maravillosa extensión de la posición que Él había ocupado eternamente y el trabajo que había hecho por la eternidad. Durante la eternidad, Cristo siempre había sido un don de Dios a sus criaturas, dispuesto a morir por su salvación. Bueno, entonces ahora yo les pregunto, ¿antes de que entrara el pecado, existía la muerte? No, no existía. No existía. Pero cuando el pecado entró, Él estuvo dispuesto a morir por nuestra salvación. Tan positiva como esta verdad es, así ciertamente Dios nada nuevo ha hecho en el periodo cuando el pecado emergió para establecer su perniciosa corrupción. De modo que, por el estudio de lo que Dios hizo en las edades impecables, estudiaremos las revelaciones de su carácter que haya de la confirmación en la gran demostración de esas mismas cosas en la vasta y más difícil era que han continuado. Hay que entender primero cómo era Dios en el cielo para poderlo entender cómo funcionó aquí en la tierra. Porque de lo contrario no lo podemos entender. Porque nosotros aquí en la tierra vemos una cosa y no podemos ver lo que fue en la eternidad, si no es nada más que a través de sus escrituras. El estudio de lo que Dios hizo en los días de la inocencia y armonía universal es la investigación de la edificación del reino que Él formó
en tan maravillosa perfección. ¿Cómo Dios organizó este gobierno? ¿Cómo se relacionó a sí mismo con sus criaturas? ¿Cómo los sostuvo? ¿Cómo los gobernó? Todo esto es una clara y contundente revelación de su carácter. Él es un Dios perfecto. Lo ha sido y lo será eternamente. Perdón. Aunque creamos lo contrario. Voy a tomar un poquito de agua. Disculpen. Él es un Dios perfecto, lo ha sido y lo será eternamente, y por tanto el gobierno que formó es asimismo perfecto. Este es el único gobierno perfecto que alguna vez ha existido. Es el patrón para ser copiado por todos los gobiernos, y los hombres pueden tener un gobierno perfecto como lo establezcan según la similitud con lo divino. Cuando los gobernantes de esta tierra han estado de parte de Dios, han sido unos gobiernos que han sido maravillosos. Nosotros podemos ver al rey David, cómo él funcionó como rey, pero contrario, bueno, Salomón en un principio lo hizo muy bien, después se apartó. Saúl también se apartó. Entonces, se mete uno en problemas. Es que la gente no entiende que cuando uno se aparta de Dios, lo único que le sucede es meterse en problemas. Y los gobernantes de este mundo no quieren aceptar esto. Y menos ahora, menos en la actualidad. En casi toda la mayoría de los gobernantes de este mundo en la actualidad no están de acuerdo con Dios. ¿Qué es lo que dicen? La religión es el opio de las naciones. La crió el hombre para poderlos someter, etcétera, 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 todas las cosas que dicen. Debido a la tendencia humana universal a formar conceptos del gobierno de Dios, tomando como base los gobiernos humanos, nosotros estamos familiarizados con lo último por nuestra relación personal. Eso es todo lo que sabemos. Entonces tendemos a pensar de Dios y de su reino como siendo lo mismo que cualquier gobierno terrenal. Y no es cierto. No es cierto. Pero la palabra de Dios nos amonesta de este peligro y nos conduce a enfocar el estudio desde otro punto de vista. Bueno, los que creemos en Dios y los que seguimos a Dios tenemos la obligación de investigar para cambiar este concepto que tenemos de Dios. Vamos a leer Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9, que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Repito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso no debemos aplicarle a Dios nuestra forma de ser. En sus esfuerzos de revelar a los hombres los principios del reino de Dios, Cristo estuvo siempre enfrentando con el problema que no hay nada en esta tierra con el cual compararlo. Todas las cosas con las que el hombre estaba relacionado sirvieron para dar un concepto erróneo en vez de uno correcto de Dios. Y por lo tanto, Jesús dijo, vamos a leer
Marcos 4:30. Marcos 4:30, que dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? No hay en este mundo nada, absolutamente nada con qué comparar el reino de Dios. No hay nada. El gobierno del reino de Cristo no es semejante a los gobiernos terrenales. Es una representación de los caracteres de los que integran el reino. Entonces, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Cristo preguntó, ¿con qué parábola lo compararemos? Él no pudo hallar nada, absolutamente nada en esta tierra que sirviera como una perfecta comparación. Su corte es una donde el amor la preside. El gobierno humano no. Lo que preside es el egoísmo, nada más, el yo. Pero su corte es una corte donde el amor la preside y cuyas funciones y entrevistas están embellecidas por el ejército de la bondad. Él encarga a sus siervos traer la compasión y amorosa benignidad, sus propios atributos, a todas sus realizaciones y hallar su felicidad y satisfacción al reflejar el amor y la dulce compasión de la naturaleza divina con quienes se asocian. Ojalá y todos los gobernantes de esta tierra actuaran con ese amor, con esa compasión, con esa bondad que existe en Dios. La tierra sería muy, pero muy diferente. Entonces, ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios? ¿O con qué semejanza lo representaremos? Él no podía emplear los reinos de este mundo como símil. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico, pero el reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Cristo es el palacio de la vida santa, lleno de varios dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. Pero no somos así, somos egoístas. Entonces, yo hago tal cosa para usted, pero es para beneficiarme yo. Y en el momento que no lo logro, entonces yo digo, entonces, ¿para qué di esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué atiendo? ¿Para qué sirvo? De nada me sirvió. Porque no estoy logrando el objetivo. Otras personas solicitamos reconocimiento, pero la persona a la que estamos atendiendo no nos va a dar reconocimiento porque esa persona lo que está haciendo es exigiendo su atención. Y yo al exigir reconocimiento también estoy solicitando atención. Y no es así, porque yo tengo que dar las cosas desinteresadamente. Y no somos así. La verdad, sinceramente, no somos así. Hubo siempre el peligro de que los apóstoles pudieran perder de vista los principios del reino de justicia. Jesús buscó enseñarle la gran diferencia entre ese reino y el reino de los hombres, como está escrito, para que los discípulos no perdieran de vista los principios del Evangelio. Cristo les relató una parábola que la ilustraba de manera en la cual Dios trata a sus siervos y el espíritu con el cual Él quiere que trabajen para Él. Todos querían figurar, porque ellos creían que Dios y que Cristo era el rey de este mundo y que Él iba a reinar con poder y con honra. Y entonces uno quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda y querían gobernar con Él. Y no era cierto.
Porque lo que dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Era costumbre en ese tiempo que los hombres que buscaban empleo esperaran en el mercado y allá iban los contratistas a buscar los siervos. Y se presenta al hombre de la parábola saliendo a diferentes horas para emplear obreros. Él necesitaba un montón de obreros. Entonces él iba y escogía y se los traía, pero le faltaban, volvía a ir y los volvía a traer. Y así fue a diferentes horas. Aquellos que se fueron empleados en las primeras horas convienen trabajar por una semana, una suma determinada. Y los que son ajustados más tarde dejan su sueldo a juicio del dueño de la casa, porque no van a cumplir con la jornada completa diaria. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viendo que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y viendo también los primeros, pensaban que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Un denario. Eso nos pasa a nosotros. Yo doy mucho a cambio de mucho. Y doy poco también a cambio de mucho. Porque somos así. Somos así. Porque uno dice, pues es que yo trabajé menos tiempo, pero el gran esfuerzo que hice, yo merezco un buen salario. O yo hice el trabajo mejor que el otro. Entonces yo necesito que se me reconozca más. Porque lo que pedimos es reconocimiento. No solo reconocimiento afectivo, sino reconocimiento económico. El trato del jefe de la casa con los obreros de su viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Dicho trato es contrario a las costumbres que prevalecen entre los hombres. En los negocios mundanales se otorga la compensación de acuerdo con la obra realizada. El obrero espera que se le pague únicamente lo que gana, pero en la parábola Cristo estaba ilustrando los principios de su reino, un reino que no es de este mundo. Él no se rige con una norma humana. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De este modo, en su palabra, el Señor nos ha advertido de no pensar del reino de Dios en términos de los reinos terrenales, porque es imposible conocer lo celestial a través de lo terrenal. Esto no puede ser hecho. Cualquiera que intente esto, consciente o inconscientemente, ciertamente será guiado a la comprensión incorrecta de la naturaleza del reino de Dios. Porque muchas veces hacemos eso. Señor, recuérdese que me porté bien. ¿Se acuerda que la semana pasada no me tomé ni un solo traguito? No salí. Le hice todas las cosas que mi mamá y mi papá me pidieron. Saqué buenas notas en el colegio. Y no nos estamos dando cuenta de que Dios no funciona así. Muy pocos, si algunos, a sabiendas, se proponen aprender del gobierno de Dios de esta manera, el estudiante aún no duda esta consideración, porque todo el tiempo de su vida, no otra más que los reinos terrenales ha sido conocida. Él viene dispuesto a estudiar lo celestial con ideas definidas. Por eso hay que quitar los preconceptos que tenemos. Hay que quitarlos. Yo le decía a un muchacho un día de estos, como decimos nosotros, hay que desaprender y aprender.
Porque si yo no desaprendo, si no me quito esa forma que tengo de pensar, no voy a adquirir nuevo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque traigo ideas definidas. Y las escrituras son estudiadas a la luz de estas percepciones. Y el resultado es un concepto de Dios que es lo opuesto a la realidad. Los discípulos de Cristo tomaron mucho tiempo para vencer este problema. Desde su temprana edad habían oído hablar a sus padres del reino mesiánico y ninguna pregunta surgía con respecto a la constitución de este reino. Era supuesto que sería semejante a los reinos establecidos en derredor. Y como el Antiguo Testamento era estudiado, todo versículo describiendo ese reino era mal interpretado a la luz de las equivocadas concepciones. Ellos se imaginaron que iba a ser un rey eterno, pero un rey como lo fue David, como lo fue Saúl y todos los otros más. Y no iba a ser así. Y esa fue la gran equivocación. Cuando los discípulos se unieron a la campaña de Cristo, esta tergiversación de la verdadera naturaleza del reino y por tanto del carácter de Dios demostró ser el más grande obstáculo en su estrecha relación con Cristo y su divina misión. Esto causó en Cristo muchas cargas inútiles, añadiendo tristeza y terribles angustias a pesar de su continuo esfuerzo en su beneficio. Ellos no fueron liberados de su falsa posición hasta después de la resurrección. Ninguna lección del pasado debe ser aprendida con tanto esmero que esta, la experiencia de los hombres. Hemos de temer grandemente estudiar el reino de Dios con las mismas nociones e ideas preconcebidas en nuestras mentes. Si lo hacemos, entonces nuestras concepciones emergerán con un concepto equivocado. Si yo no desecho todos esos preconceptos, voy a seguir en mi equivocación. Esto en lo sucesivo hará imposible sobrellevar la prueba que está delante de nosotros, porque de este último pueblo está escrito: para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios, tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Debemos cambiar nuestro preconcepto, debemos eliminarlo por completo para poder soportar las pruebas. Es que no es solo porque yo digo, ay, qué lindo, mira, qué lindo que es Dios. No. Todo lo que Dios nos ha dejado es para mi beneficio. Y si yo cambio ese preconcepto que yo tengo, es para mi beneficio. Por lo tanto, el mismo comienzo del estudio de la constitución del gobierno de Dios es la conversión al conocimiento de que el reino de Dios es diferente. Esto es único. No hay nada en este mundo que pueda ser comparado con él. Si esta convicción es ganada a fin de la tendencia a relacionar las condiciones terrenales como patrón para entender las celestiales, se destruya, podemos considerar el tema con las mentes frescas y claras para recibir la correcta comprensión del carácter de Dios como está revelado en la constitución de su reino. Hasta que no destruya todos los preconceptos en mi mente, no lo voy a lograr. No voy a lograr una nueva concepción. Los reinos terrenales tienen una valiosa referencia en el sentido de que ellos nos dicen lo que el reino de Dios no es. La información que nosotros recibimos de los gobiernos terrenales es lo que Dios no es. Nosotros vemos que cada día nos dan más impuestos, se roban la plata del gobierno, malversan la plata,
construyen cosas de baja calidad, cobrándolas como de primera calidad, etcétera, etcétera. Eso es a nivel de gobierno, pero a nivel del ser humano igual. Doy muy poco a cambio de mucho, porque yo lo merezco, yo merezco todo. Yo merezco ser atendida, yo merezco que me honren, yo merezco que me chinen, yo merezco y yo merezco y yo merezco. Y al final de cuentas no merecemos nada, porque todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Y hasta que no cambie ese preconcepto que yo tengo, voy a pedirle a Dios y a exigirle a Dios que yo merezco. Yo merezco que usted me complazca en todo lo que yo le pido. Yo merezco tener una buena salud a pesar de que no la cuido, mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos así. O yo no merezco que me traten mal. Pero ando tratando mal a todo el mundo. Con palabras, con actitudes, con reacciones, como usted quiera llamarlo. Y eso no se asemeja al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los reinos terrenales tienen una valiosa referencia en el sentido que ellos dicen lo que el reino de Dios no es. Así que cuando desechamos todo esto, con mentes frescas y claras, permitimos que el estudio de Dios y sus obras maravillosas comience. No permitamos estar entre esa clase que no se puede dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia. Todo, absolutamente todo las enseñanzas que yo he recibido me oscurece la enseñanza de la Biblia. El otro día hablando con un hijo me decía, mami, es que usted cambió. Y yo le dije, sí, cambié. ¿Pero por qué, mami? Porque todo lo que yo les enseñé anterior a recibir a Cristo en mi corazón y encontrarme con Cristo, nada servía. Tengo que cambiar. Pero para poder hacerlo, tengo que botar las viejas enseñanzas. Y que les digo sinceramente, todavía me falta derrumbar muchas cosas. Y quitarme muchas cosas que tengo en mi mente del pasado. Así es que entonces yo debo cambiar para que la interpretación de la Biblia me llegue clara con respecto al carácter de Dios, con respecto a la naturaleza de su gobierno y con respecto a los principios de su actitud hacia el pecado. En una oportunidad murieron 2 personas y una señora llegó y me dijo, esa persona se va para el infierno, ya, en vuelo directo, porque era un alcohólico de redomado. Y el esposo de ella era la otra persona que se había muerto. Y yo le dije, ¿tu esposo? Ah, no, él no. Él iba en vuelo directo para el cielo. Porque eso es lo que creemos. Como dijo el Señor, ven el granito de arena en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Porque yo sí merezco las cosas y no nos estamos dando cuenta que estoy viéndolo de una forma terrenal, de acuerdo a un gobierno terrenal. ¿Por qué también los israelitas mandaron a crucificar a Cristo? Porque ellos esperaban, imagínense, el sumo sacerdote nada más. Como sumo sacerdote, él pensaba que iba a ser el primer ministro en el reino de Dios. Y no fue así. Lo podían aceptar,
no lo podían aceptar. ¿Por qué? Porque no derrumbaron primero sus creencias antiguas. Pues igual ahora, tenemos que derrumbar un montón de creencias, tenemos que derrumbar un montón de actitudes. Porque cuando me critican, mira que me duele que me critiquen. Y un día de estos me puse a pensar, ¿por qué te duele, María Elena? Si no estás haciendo nada fuera de serie, si no mereces reconocimiento de ninguna clase. Porque lo mínimo que hagas es contado como cualquier cosa, porque eso es lo que damos. Y si estoy esperando reconocimiento es porque no estoy dando las cosas desinteresadamente. Entonces tenemos que quitar esa falsa concepción y de achacarle a Dios mi criterio, mi forma de ser, mi conocimiento de los reinos de este mundo. Debemos cambiar. Así es que entonces hay que ponerse a estudiar, a derrumbar filosofías, teorías, preconceptos que lo que están haciendo es oscureciendo el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él no cambia. Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos. ¿Verdad que no? Porque si lo hacemos así, cambiamos la gloria de Dios incorruptible en ídolos corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de personas. Y no debemos hacerlo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ni sombra de variación. ¿Por qué? Porque todos los que tememos a Dios, Él lo escuchó y lo oyó. Y todo fue escrito en el libro de memorias delante de Él. ¿Para quiénes? Para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así es que debemos cambiar. Y no es fácil. No es fácil, porque el diablo se muta, él sí muta, y él es el rey de la mentira, y él es el padre de la mentira, y él es el que lo pone a uno a hacer cosas que no tiene que hacer, y cosas que ofenden a Dios, y no nos damos cuenta que en el momento que ofendemos a Dios, nos estamos apartando de su cobertura, y después decimos, es malo, me castigó y abandonó. Y no es cierto. Él es un padre amoroso y no ha cambiado. El mismo amor que sentía antes de que el pecado entrara en el cielo, lo sintió después también. Así es que entonces debemos pensar en Él como un padre amoroso, cariñoso, caritativo, misericordioso, santo y bueno. Bueno, pues esta es la lección de hoy que nos da el Señor, que espero que la compartan y que la aprecien tanto como yo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que el Señor los protege y los guarde. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil